reunirnos, Señor, para estudiar tu palabra, pidiendo del Señor que tú seas con nosotros, que nos asista. Te pido, Señor, que me dé tu ayuda para poder comunicar y ser fiel, Padre, al material de presentación en el día de hoy. Te suplico por mis hermanos, que también, Señor amado, tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, y que todas las cosas, tu glorioso nombre sea muy, pero muy glorificado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le habíamos mencionado, hermano, que estamos usando como libro de texto, ¿verdad? Este libro es un libro de teología. Yo lo tengo en inglés. En inglés el libro se llama Body of Divinity. En español es teología. ¿Cómo dice en español? Tratado de teología es el libro, ¿verdad? Tratado de teología. En español, en inglés. Yo lo compré, cuando yo lo compré no habían hecho la traducción, de manera que yo lo compré en inglés y lo voy a usar. Claro, estoy tocando, te puedo entender que esto es muy extenso. Yo diría que podríamos durar unos cuantos años. Yo diría que en un instituto bíblico, ¿verdad? Fuera glorioso tomar el material porque es sumamente bíblico. Lo importante es que sea bíblico el material. Si es bíblico, pues naturalmente lo podemos aceptar. Yo quisiera, aún estamos en la etapa de la introducción y vamos a mirar hoy en realidad el propósito, cuál es el propósito, el fin o el propósito principal del hombre, ¿verdad? ¿Cuál es la meta que tiene un ser humano a ser puesto en el planeta? ¿Cuál es el propósito máximo de nuestra existencia? ¿Cuál es el propósito máximo de nuestra existencia? Y la respuesta bíblica sería glorificar a Dios, ¿verdad? El fin principal, fundamental, por el cual nosotros existimos y por el cual Dios nos ha creado, es con el fin de glorificar a Dios. Primera de Corintios 10:31 dice que todo lo que se haga, ¿cómo dice? Sea que coma, que beba, sea hecho para la gloria de Dios. Entonces, ese principio naturalmente es completamente extraño al hombre que está sin Cristo, porque el hombre en realidad vive para sí. Usted lo sabe que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, nosotros vivíamos para nuestro propio antojo. Entonces es importante y también el otro fin por el cual hemos sido creados. Mire dos cosas, ¿verdad? Hemos sido creados para glorificar a Dios, y el segundo, que viene del primero, es para disfrutar de Dios, o disfrutar a Dios, disfrutarlo. ¿Sabe, hermano, que esta verdad como que no le ha amanecido a muchos cristianos, hermano? No le ha amanecido a muchos cristianos de que glorificar a Dios, cuando nosotros glorificamos a Dios, Dios es honrado, Dios recibe gloria. Él todo lo que ha hecho, lo ha hecho para su propia gloria. Pero cuando nosotros aprendemos a glorificar a Dios tiene dentro de sí que nosotros también disfrutamos de Dios, porque estamos cumpliendo el propósito por el cual hemos sido creados. Mire, por ejemplo, aquí en
Primera de Pedro capítulo 4, quiero ver aquí este texto. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 2. Mire cómo dice, versículo 1 y 2. Puesto que Cristo, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Mire qué pensamiento más poderoso. Cristo padeció en la carne, se entiende en el madero, en el Calvario. Entonces dice aquí que nosotros nos armemos del mismo sentir. ¿Cuál es el sentir? De nosotros ahora armarnos con este pensamiento de que por cuanto Cristo padeció por nosotros, nosotros ahora, reconociendo eso, que Cristo padeció por nosotros para terminar con el pecado, nosotros tenemos que tener el pensamiento de que tenemos que también luchar contra el pecado. Mira, aquí lo dice el versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Qué significa eso? El resto de tu vida, se entiende la carne en tu naturaleza, ¿verdad? Conforme a la concupiscencia de los hombres. ¿Por qué? Porque Cristo murió para librarnos de la concupiscencia. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Cristo murió para librarnos de la concupiscencia. Cristo libró para librarnos del pecado. Ahora, el pecado todavía permanece en nosotros, pero el pecado no puede hacer presa de nosotros. El pecado no debe dominar al creyente. Nosotros tenemos que ser vencedores porque ahora tenemos, como dice Pablo, el poder de la resurrección. Dice, si no, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, aquí yo veo aquí en estos textos tres maneras de vivir. Miren la primera. La primera manera de vivir es vivir vanamente cuando estamos sin Cristo. Esa es la primera manera de vivir. La segunda manera de vivir sería vivir siendo creyente y vivir una vida como si no fuésemos creyentes, todavía viviendo conforme a la concupiscencia de los hombres. Eso sería completamente como en los Corintios, por ejemplo, que Pablo dice, y no sois hombres todavía, actuando como hombres, abuso de la Santa Cena, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy del otro. Y la manera correcta de vivir es vivir conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Entonces, de esa manera es que nosotros glorificamos a Dios. En otras palabras, glorificamos a Dios porque ya hemos dicho que en 1 Corintios 10:31 todo lo que se hace, sea de palabra o de hecho debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Cuando hablamos entonces, cuando se dice que nosotros vivimos, que el fin por el cual, ¿cuál es el fin por el cual Dios creó al hombre? Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Por qué Dios creó al mundo? Y dentro del mundo, naturalmente, está el hombre. Yo le he dicho varias veces, y esto nunca un maestro de escuela bíblica, porque esto ha pasado, ¿verdad?
había un libro que enseñaban en la escuela bíblica, y se le estaba enseñando en una clase bíblica a los niños que Dios creó al hombre porque Dios estaba solo. Fíjense, que Dios creó al hombre porque Dios estaba solo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Al decirle eso a los niños, que Dios tiene alguna necesidad. ¿Estás entendiendo? O sea, Adán no es bueno que Adán esté solo, porque Dios creó a Adán con una necesidad de tener compañerismo, pero Dios no necesita nada. Esas son las cosas que se les mete en la mente a algunos creyentes, y es trágico. Es más, un libro, yo lo estoy diciendo, esto es un libro de escuela bíblica, o en inglés, when God was all alone, cuando Dios estaba solo. Y lo enseñaron los maestros, y parece que nadie, no sé quién es el líder ahí, nadie puede decir, oye, esto es incorrecto. Tú no haces una cosa así, una cosa tan terrible. En otras palabras, fíjense, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Dios, la deidad, Elohim, ¿verdad? El creador, el hacedor. Hubo un tiempo cuando Dios estaba completamente solo, en el sentido de que nada había sido creado. ¿Te lo entiendes? Hubo un tiempo en la eternidad cuando las galaxias, el universo, el mundo y su plenitud, los seres humanos no existían. Nosotros no sabemos cuánto tiempo. Ahora, ¿tenía Dios alguna necesidad? Dios no envejece, Dios siempre ha existido, Dios no tiene principio y tampoco tiene final, Él es el alfa y el omega. Entonces, ¿qué hacía Dios? Dios disfrutaba de Dios. Dios disfrutaba de sí mismo, de sus perfecciones, de sus atributos. Dios se contempla a sí mismo y Él se deleita en lo que Él ve. Le voy a poner un ejemplo para que podamos entenderlo. Si por ejemplo, y esto le doy gracias a Dios que me está haciendo entenderlo un poquitito esto, y lo estoy comunicando, lo que el Señor me está enseñando. Si por ejemplo, una persona, nosotros nos vemos en un espejo, ¿verdad? Y uno dice, wow, me gusta lo que veo. El hombre, nosotros vivimos frente al espejo. Lo que quiero decir es, nos gusta nuestra imagen, cómo nos parecemos. Nosotros no creemos que somos Dios en esta minúscula. El hombre, y si el hombre busca su propia gloria, si el hombre se exalta a sí mismo, eso sería egocentrismo. ¿Por qué? Porque el hombre no es Dios, hay un ser superior al hombre. Ahora, pero cuando es Dios que se mira a sí mismo, que se deleita a sí mismo, eso no es egoísmo porque no hay otro como Él. O sea, no hay otro que Él se pueda comparar. Él es el máximo. Él es el más poderoso, el más glorioso. ¿Entiendes? No hay otro que se compare a Él. Entonces Él se deleita en lo que Él ve. Y como digo, hermano, Dios es un ser sumamente feliz. El ser más, es más, lo dice el bienaventurado Dios. Dice 1 Timoteo 1:11, si mal no recuerdo, habla del bienaventurado Dios. Y la palabra bienaventurado, ¿sabes lo que significa? Feliz. El Dios que es feliz.
No estoy seguro si es el texto, hermano, así que no se me desvíe. Quiero continuar. Solamente le estoy citando lo que de memoria a veces, pero ok. Entonces, Dios determina crear. Llegó un momento que Él, cuando digo Él, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, determinan crear. La pregunta que alguien puede hacer es, ¿y para qué crear si Dios todo lo tiene en sí mismo? Si lo más glorioso es Dios, ¿por qué crear algo que no es Dios? ¿Me sigue? ¿Por qué crear algo que no es Dios? Galaxia, planetas, el hombre. La razón por la cual Dios determina crear, primeramente, para Él, por medio de su creación, la creación es un despliegue de su gloria. Eso es lo que es la creación. Es un despliegue. Son rayos que brotan de su misma naturaleza en todo. O sea, al Él crear, Él está diciendo, miren cuán glorioso yo soy. Y usted ve, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. La creación no es Dios, pero vemos a Dios por medio de la creación. Cuando veo los cielos, obra de tus manos. Salmo 8. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Cuando veo los cielos, obra de tus manos, en comparación, ¿qué es el hombre? Entonces, Dios determina crear en una eternidad desconocida, y lo dice, hagamos al hombre. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Verdad? Creó Dios. Y luego viene esa expresión tan poderosa, masiva del versículo 3. Y dijo Dios sea. Hermano, cuando dijo Dios sea, ya Dios tenía en su mente, en su infinita sabiduría, ya Él tenía los diseños de cada cosa, los diseños. Y cómo uno se queda verdaderamente, hermano, sabe, sinceramente, hermano, nosotros vivimos la vida, a veces los mismos cristianos, se vive la vida cristiana de una forma tan desconectado a lo que es la gloria de Dios. Y Dios quiere que entremos y que disfrutemos de Él. Él ha hecho todo para Él glorificarse. Y Él se glorifica, como lo decíamos en la vigilia, ¿verdad? No solamente cuando uno dice, por ejemplo, uno puede mirar una puesta del sol, ¿verdad? Uno puede contemplar una escena en la playa, pero Dios quiere que cuando nosotros contemplemos todo esto, que lo reconozcamos, ¿verdad? Como decíamos, ¿verdad? En el estudio el viernes acá, ¿qué diría una persona que después que prepara un gran banquete, usted va y le prepara un gran banquete y esa persona, esa familia se elaboró toda la semana preparando los preparativos y finalmente tiene todo preparado y finalmente llega la visita y esa persona prepara ese gran banquete, ese gran manjar?
nos sentamos y no decimos absolutamente nada después que disfrutamos de ese manjar. Y eso es lo que dice, conectando, usted lo ve en el libro de Romanos, dice que no le dieron gracia. Oh, si el Señor los hiciera entender. Aleluya. El pecado fue, no lo glorificaron, no le dieron gracia. El despliegue de su bondad, de su misericordia. Disfrutaron de todo. Un milagro que yo nací, que yo me desperté esta mañana. Esto es un milagro que yo estoy respirando. Esto es un milagro que yo estoy vivo hoy. Es un milagro que mi corazón que esté porfiando sangre. ¿Cómo yo no voy a vivir? ¿Cómo no vamos a vivir nuestra vida verdaderamente reconociendo todo esto? Y por eso eso es lo que es el pecado, ¿verdad? El pecado en realidad es esto. O sea, cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, estar destituido de la gloria de Dios. Otra palabra, está la gloria de Dios. Dios creó todo para su gloria. El fin por el cual, donde estamos hablando, el fin por el cual Dios creó al hombre, lo creó para su gloria y para que el hombre le diese gloria. Dame gloria, reconócelo. Y el hombre, el pecado, ¿cuál fue el pecado? Dios dio el mandato a Adán y Eva. Su palabra era gloriosa. Le puso el banquete, tomando la ilustración, le puso el banquete del huerto. Le proveyó alimento, le proveyó su compañía, venía en el huerto, para que Adán y Eva le diesen gloria, lo reconociese. Ese fue el fin por el cual Dios creó a Adán y Eva y a todo el mundo del planeta. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Adán y Eva cambiaron, eso es lo que dice Romano, cambiaron la gloria de Dios, el mandato de Dios, por otra cosa. ¿Por qué? Por su apetito, por otra cosa. Cambiaron a Dios por otra cosa. ¿Me está entendiendo? Dios es lo supremo. Y ellos cambiaron la gloria de Dios por lo que el diablo le está ofreciendo. En este caso, de todas maneras, bueno, no, sabe Dios que si seré como dioses. Y ese es el engaño del pecado. El pecado viene siendo, me ayuda a entenderlo, que el pecado viene siendo valorizar cualquier otra cosa más que a Dios. ¿Me sigue? Eso es lo que es el pecado. Piensen eso. Cada vez cuando estábamos sin Cristo, todo lo que hacíamos era pecar. Ahora que somos creyentes, que somos cristianos, cuando nosotros pecamos, somos creyentes, pecamos. Cada vez que nosotros pecamos, examínelo, en esa decisión que tomé, yo valoricé esto que yo hice mal más que a Dios. ¿Te entendí? Eso es el pecado. Esto que hice para mí en ese momento tenía más valor que Dios. Eso es lo que es el pecado. Entonces aquí estamos mirando en el tema de hoy, de doctrina, de teología, como quieran llamarlo, estamos considerando el fin por el cual Dios creó al hombre. Bueno, Dios creó al hombre, Dios lo creó para que lo glorifique, le atribuya a Dios gloria. Y segundo, para que disfrute de Dios para siempre. Esto es una verdad, hermano, liberadora, transformadora, de que nosotros, estas dos cosas, vivir nuestra vida con el objetivo por el cual hemos sido creados. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, Dios darle gloria, glorificarle a Él en todo, y a la misma vez glorificarle a Él y también disfrutar de Él. Esto es algo que quizás no se predica lo suficiente, quizás en algunas iglesias
no se capta lo suficiente, pero está ahí en las Sagradas Escrituras. Dios nos creó, ¿verdad? Dios nos creó, por ejemplo, mire la palabra, por ejemplo, mirándolo, mire nuestra capacidad de tener placer, por ejemplo, placer, ¿verdad? Por ejemplo, el paladar, el comer. Lo primero que Dios le dijo, mira lo primero, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Yo te he creado con una gran capacidad de que tú tengas placer. Dijo, de todo árbol del huerto podéis comer. El deleite del comer. Luego Dios lo creó también con el sentido de asombro. El sentido de asombro, de ver todo lo creado. O sea, lo que yo he observado, hermano, es, y esto lo digo, ¿verdad? Por mi persona y por mis hermanos. Vivimos la vida ¿cómo le puedo decir? Como completamente ajeno conozco el término en inglés y estoy tratando de buscar cómo traducirlo. La palabra es awed, A-W-E. Estupefacto sería la palabra, de estar sorprendido, de mirar algo y mirar a Dios en su grandeza, en la naturaleza, en el pétalo de una flor, en una hormiguita, en las galaxias, en la luna, en el sol, en la playa. Mirar que estos son destellos de la gloria de Dios. Y por eso que dice que Dios dijo que todo lo que hizo lo hizo bueno. Esos destellos. La pregunta es, ¿estamos viendo nosotros todo eso como bueno? En gran manera. Ahora, no vivimos verdaderamente a esa expectativa. Entonces, Dios quiere verdaderamente que nuestra visión, la visión nuestra y de la iglesia, esté centralizada. Hablaré un poquito de eso en el mensaje de hoy, ¿verdad? Pero Dios es central en su creación, ¿verdad? En Génesis 1:3. Sí. Mire, por ejemplo, en Romanos capítulo 11. Me gusta mucho este versículo de Romanos 11. Fíjense. Estamos hablando, ¿verdad?, de el fin por el cual Dios creó al hombre. Y dentro del hombre, naturalmente, estamos hablando, Dios creó al mundo. Y dentro de crear al mundo. El propósito por el cual Dios creó al mundo y cuál es el propósito final de la creación del hombre. ¿Cuál es el propósito final? Si usted le pregunta, por ejemplo, a una persona en la calle, señor, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué usted cree que Dios lo creó? Digamos, usted le hace evangelizando. ¿Por qué Dios lo creó a usted? ¿Qué le dirá a esa persona? Una persona que no conoce a Dios. Ahora, ¿pero qué sería cuando esa misma pregunta se la hacemos a los creyentes? ¿Por qué, hermano? Dígame, ¿cuál es el fin por el cual Dios le creó? ¿Verdad? Bueno, hemos dicho que Dios nos creó para glorificar a Dios, darle gloria. Glorificar a Dios es darle gloria, es darle reconocimiento, es mirarlo a Él como nuestro supremo bien, como nuestro tesoro, como la perla de gran precio, lo máximo que hay. Eso es glorificar a Dios, darle gloria, ¿verdad? Eso es lo que significa. Y cuando nosotros vivimos en esa visión teocéntrica, nosotros entonces comenzamos a disfrutar a Dios. Él quiere que nosotros le disfrutemos.
O sea, porque nosotros, recuerdo que dijimos en la vigilia anterior, hace 2 viernes, recuerdo que estábamos hablando, entonces preguntábamos nosotros que qué es lo que la gente busca. Dijimos que el ser humano busca la felicidad. ¿Recuerdan? La felicidad. Los seres humanos buscan ser felices. Y eso viene de Dios, hermano. Toda persona, mira hermano, piensa usted en esto. Todos nosotros, cada ser humano, busca cómo ser feliz. Esa es la lucha de nuestra vida. Queremos ser feliz. Y el problema es que lo que ha acontecido, que el pecado ha sido la pared o la mancha que nos impide ir en pos de la felicidad suprema. Y por eso es, como dice Eclesiastés, que Dios creó al hombre perfecto y él buscó muchas perversidades. Se fue por diferentes laberintos, diferentes caminos, escogió diferentes rutas y no se centró, se concentró, ¿verdad?, en el blanco de la soberana vocación. Mira aquí esto en Romanos capítulo 11, versículo 36. ¿Okay? Amén. Note usted aquí en este texto, para él. hay 4, se repite 4 veces, dice aquí, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Note usted acá, es importante, 4 presuposiciones. La presuposición él, ¿lo ve ahí? Por él, de él, para él, a él. ¿La ve ahí? 4 presuposiciones. ¿Ok? En otras palabras, todo es para su gloria. Amén, amén. Amén. Todas las cosas para su gloria. Entonces, aquí está la visión que Dios desea que su pueblo, en realidad la humanidad, pero ahora me refiero a su pueblo. En otras palabras, estas masivas presuposiciones, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Note aquí, de él, vamos a tomar una por una, de él indica que Dios es la fuente de todo. ¿Bueno? La primera presuposición, de él, de él. Él es la fuente. Él es el originador de todo lo creado, sea lo invisible o lo visible. Porque lo invisible fue creado primero que lo visible. Trono, potestad de ángeles, querubines, primeramente Dios creó el mundo invisible y luego Dios creó el mundo visible. No tiene sentido porque nosotros vivimos la vida en los sentidos, en lo que podemos ver y palpar. Pero Dios es invisible y Dios es la máxima realidad. Dios es la máxima realidad y es completamente invisible. Así que, al ser nosotros seres materiales, estamos más familiarizados con aquello que es palpable, que es tangible, que tocamos. Eso, estamos acostumbrados a esto. Y Dios quiere verdaderamente, como dice Pablo en Romanos 12, que nuestro entendimiento, que seamos renovados por la transformación del entendimiento. Que nuestro entendimiento sea transformado de tal manera que podamos ver las cosas según el punto de vista divino y podamos entender y podamos aprender, y de esa manera podemos nosotros darle a Dios
verdaderamente la gloria. Entonces, la primera presuposición dice de Él, indica que Él es la fuente de todo, tiene su origen en Dios. Segunda presuposición de Romanos 11:36, dice por Él, porque es de Él, el universo, por ejemplo. ¿Qué es lo que sostiene? ¿Qué es lo que sostiene el universo? ¿Qué es lo que sostiene el universo? Las galaxias, el mundo, todo lo creado. Entonces, Él es la fuente, Él es el creador, porque lo que pasa es que los agnósticos, por ejemplo, los ateos dicen que no creen en Dios, ¿verdad? Los agnósticos dicen, sí que hay Dios, pero que no hay manera de conocerlo. Y creen que Dios es un gran relojero que tomó el reloj, ¿verdad? Él tomó su gran reloj, creó el universo, le dio cuerda y eso fue. Lo dejó. Lo cual sería absurdo, porque la pregunta es, ¿y quién sostiene a ese reloj? La batería se le va a gastar. ¿Qué es lo que sostiene? ¿Dónde viene el poder de que ese reloj continúe girando? Continúe a través de los siglos, como dice ahora. Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Salmo 90. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Pregunta, ¿y por qué continúan los montes? ¿Por qué continúa la tierra dando girando alrededor del sol? Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dice, convertidos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche, etc. Hablando de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, cuán transitorio, cuán efímero, cuán pasajero. Nuestros días, como dice la palabra, es como un vapor que aparece y luego volamos, dice la palabra. Él es eterno. Entonces, en lo que tiene que ver esta segunda presuposición que estamos hablando, dice, de Él es la fuente, y Él es un Dios, por Él es el sustentador de todo, visible e invisible. Y luego tercero, y para Él Él es el propietario de todo. Él es el propietario de todo. Note usted, de Él, la fuente, por Él, sustentador, y para Él indica que Él es el propietario, el dueño. Amén. De Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque Él la fundó, note usted, Él la fundó sobre los mares. Entonces, esta es la visión que tenemos, amados. Esta es la visión que tiene la iglesia. Cuando hablamos el fin o el propósito por el cual Dios creó
al mundo y Dios creó al hombre. La palabra, cuando habla de la palabra gloria, la palabra gloria es la palabra kavod en hebreo. La palabra gloria, nosotros entendemos lo que es gloria, no tenemos idea de lo que es gloria, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, ¿cómo le llaman a las personas que son buenos actores y que hacen grandes películas? Estrellas. ¿Entendieron? Estrellas, le llaman, ¿verdad? Movie star. Tienen gloria. ¿Cómo se le llama a una persona, verdad? Usamos la palabra heavy. Wow, that's heavy. Pesado, heavy. Eso es lo que significa kavod. La palabra kavod significa peso. Que tiene peso. Que tiene peso en el sentido por su valor intrínseco. Entonces Dios es el ser más glorioso, el que tiene más peso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, la palabra gloria, en el Antiguo Testamento es kavod y en el Nuevo Testamento es doxo o doxa. ¿Ha oído la palabra doxología al final? La doxología es cuando usted nota en la carta de Pablo y hay una doxología, ¿verdad? Cuando él habla y dice: al único y sabio Dios sea la gloria, la honra, el imperio, y comienza a hablar, está dando doxa, está dando reconocimiento a ese ser. Entonces, ese es el fin por el cual nosotros hemos sido creados, ¿verdad? Entonces, para gloria. Entonces, el fin, el propósito por el cual Dios creó al mundo, lo creó para su gloria. Los que nosotros vemos, todo lo que nosotros vemos, incluyendo a nosotros mismos, nosotros somos destello de su gloria porque Él puso su imagen en nosotros. Él puso su imagen en nosotros. Entonces, la manera que nosotros glorificamos a Dios es mirando todo lo que Él ha creado. No adoramos la creación, no adoramos la luna, no adoramos la estrella, pero porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces yo veo una puesta del sol y yo glorifico a Dios porque yo sé que ese sol fue puesto ahí por Dios. Él es la fuente, es lo que lo sostiene. Yo veo una escena, yo me como algo muy sabroso, lo que sea, una fruta, yo veo un cuadro, yo veo un ave en una rama. Yo estoy caminando en la playa y cuán agradable es, por ejemplo, el agua tibia caminando descalzo. Qué agradable todo esto. El aire que respiro. Todo esto me habla de Dios. Entonces, yo tengo que glorificar a Dios porque estos son destellos de su gloria. ¿Me entiendes? Destellos de su gloria. Y la razón por la cual Dios creó es porque Él, como dice alguien, Dios es supremamente santo. Entonces, he went public. En otras palabras, ¿cómo le puedo decir? Él manifestó su gloria creando. En otras palabras, mire cuán glorioso yo soy. En otras palabras, si Dios lo hubiese creado, ¿quién puede saber cuán glorioso y majestuoso es Dios? ¿Me estás entendiendo lo que quiero decir? En otras palabras, vamos de esta manera, ¿verdad? Una persona que tenga una gran habilidad, digamos, ¿verdad? Todos nosotros tenemos habilidades de diferentes maneras, todos nosotros somos creativos porque Dios es creativo. Por eso que somos tan creativos, el ser humano es formidable. Fíjense, el hombre pudo hacer un cohete y poner un hombre caminar en la luna.
Es una cosa extraordinaria. Es extraordinario. Kennedy lo dijo, ¿verdad? Creo que fue Kennedy que dijo que iba a poner un hombre en la luna y que llegará un momento. Sí. Es una cosa extraordinaria. Entonces, digamos, un escultor, Michelangelo, o un pintor, y que él tenga esta habilidad y que él comience a hacer grandes esculturas, pero nadie lo sabe, nadie sabe nada. Y él hace una gran escultura, ¿verdad? Digamos a David, la estatua de David, o la Mona Lisa, ¿verdad? ¿Sabes a qué estoy refiriendo? La Mona Lisa. Nadie sabe nada. Y aquí un hombre. ¿Cómo se aprecia? ¿Cómo se sabe que ese hombre, pues esa mujer también, tiene ese talento? Cuando es público. Cuando le quita la cortina, ¡oh! ¡Wow! Y tú miras eso, y tú miras esa escultura, y tú dices, ¡wow! Pero ¡qué talento tiene Michelangelo! No se pone en la luz. Exactamente. Entonces Dios ha creado todo eso para que diga, ¡wow! ¡Cuán grande es Dios! Mira lo que Dios hizo. ¿Me está entendiendo? Digo en public. Entonces Dios creó todo for his reputation. Su reputación. Por eso que dice, ¿recuerda cuando hablamos de la gloria de Dios? Y rompió el velo. Sí, para mi gloria, para mi gloria. ¿Usted recuerda cuando hablamos de eso? Que Dios hizo todo para su gloria. Salvó a Israel para su gloria. Amén, amén. ¿Recuerda? Salvó a Israel para su gloria. Hizo al mundo para su gloria. ¿Verdad? Nos salvó para su gloria. Nos dio a su Hijo para su gloria. Los milagros. Todo lo que hizo. Él no pecó, es para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Recuerda? No pecó ni su padre, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Aleluya. Entonces, a la luz de todo esto, ¿cómo debe vivir? ¿Cómo debemos vivir nosotros, hermano? ¿De qué manera debe vivir la iglesia? La iglesia fue creada para la gloria de Dios. Todo Dios fue creado para su gloria, ¿verdad? Entonces, dice aquí, dice entonces, ¿verdad? Mi gloria, en Isaías 48:2, 43:2, mi gloria no se la daré a otro. Mi gloria, en el libro de Isaías, capítulo 43, míralo por un momento. Isaías 43. Santo es el Señor. Que habla verdaderamente de que Él no le dará su gloria a otro. No le dará su gloria a otro. En otras palabras, Dios absolutamente todo, absolutamente todo, todos los llamados de mi nombre. Gloria mía que he creado. Para gloria mía, ¿cuál es 7? El versículo 7. Todo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Y cuál es el problema? El problema es que Israel no le dio gloria y llegó el momento cuando llegó al cautiverio. El problema siempre se resume, la raíz de todo es que Dios quiere que los seres humanos le den gloria. Amén. Es muy celoso de su gloria. Amén, El problema es su gloria en realidad. Yo no busco por otro lado. El problema es que Dios es el ser más glorioso y el hombre cree, se ve en el espejo y dice, I like what I see. El hombre cambia la gloria de Dios por la imagen que ve en el espejo. ¿Usted entiende? Ve su imagen. Seré como dioses, le digo el diablo a
seré como Dios, ¿recuerda? Misericordia de nosotros. Él se ve en el espejo, lo que en inglés llaman the image. Yeah, that's my image. ¿Entiendes el término? The image. I have this image. Esta imagen. Entonces, pero ¿cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen que tiene el hombre? ¿Cuál es la imagen que tiene el hombre? La imagen de Dios. Pero no es para que el hombre vea su imagen, sino para que vea la imagen de Dios en él y le dé gloria a él. Ese es el fin. Le dé gloria a Dios, no que mire su propia imagen, su propia gloria. Bien, entonces es importante. Jesús dijo, usted dice, si cree verá mi gloria. Mira lo que dice aquí en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Sí, 1 Corintios 6. Quiero ver ese texto con ustedes. Habla aquí el versículo 20. Amén. Dice, porque habéis sido comprados Por precio. por precio. Comprados por precio. Ahora, ¿para qué fue que nos compró? Aquí viene la pregunta, ¿para qué fue que nos compró? Aleluya. Ahí viene la palabra gloria. Usted ve, todo está conectado a su gloria. ¿Te compré para qué? Para que me glorifique. Usted ve, hermano, no sé si usted está captando. Entonces, lo que pasa es que el pecado nos hace idólatras y adoramos todo menos a Dios. Todo ser humano es un idólatra, hermano. Amén, amén. Usted le dice a una persona, si usted está en la calle, si estamos evangelizando, ¿verdad? Cuando estamos evangelizando y usted se encuentra con una persona, señora, usted es una idólatra. Usted le dice, usted mire, señor, señor, usted es que está allá, mire, usted es un idólatra. ¿Qué? La persona dice, yo no soy un idólatra, yo tengo ídolos. Porque se idola, la palabra ídolo, idólatra, ídolo. Pero ídolo no es solamente lo que una estatua, un palo, una piedra. Ídolo para Dios es todo lo que le reemplaza. Pero te dice, cambiaron la gloria de Dios, Romano. Ahí está el Evangelio, la esencia del Evangelio está ahí en Romano. Cambiaron la gloria de Dios por otra cosa. Eso es lo que significa come short, destituido de la gloria de Dios. Amén. No apreciaron la gloria de Dios, no le dieron gloria, dice Romano. Lo hemos de ver cuando repasemos lo que es el Evangelio. Ok, entonces dice aquí, habéis sido comprado por precio. Por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Por qué? Porque son de Dios. Tu cuerpo y tu espíritu son de Dios. Glorifícale. Adán y Eva pecaron porque no glorificaron a Dios en su cuerpo y en su espíritu y comieron un fruto y lo entraron a su cuerpo y corrompieron su espíritu y su alma y pecaron, estuvieron en tinieblas. Entonces eso es lo que significa, ¿qué es glorificar a Dios? Es apreciación. Entonces aquí algunos puntos. Apreciación. 4 cosas, ¿verdad? Glorificar a Dios consiste de 4 cosas. Número 1, apreciación. ¿Entiende? Apreciarlo. Usted entiende lo que es apreciar algo. Le voy a poner un ejemplo. Si por ejemplo usted ve, digamos, 2 diamantes, ¿okay? 2 diamantes, y que estos 2 diamantes son 2 idénticos, cortados idénticos, los quilates idénticos, y un experto le dice a usted que esos 2 diamantes cada uno vale $5 millones. ¿Qué pasa si solamente
de eso, en vez de ser 2 diamantes, solamente hay uno, ¿qué acontecería? Sube el valor. Sube el valor porque es solamente uno. ¿Entendieron? Entonces, apreciamos más al diamante cuando es uno solo, porque es raro, es one of a kind, uno de solo, ¿verdad? Que cuando son 2. Entonces, en el caso de Dios, lo apreciamos al máximo porque Él es uno solo. Amén. Amén. Él es el único. Amén. Él es el único. Entonces lo apreciamos. Por ejemplo, eres exaltado sobre todos los dioses, ¿verdad? Salmo 92, versículo 8. No te buscar, solamente lo estoy citando rápido porque me queda poco tiempo. ¿Okay? Entonces, apreciarlo significa que nos deleitamos en la belleza de sus atributos. Él es la fuente original, ¿verdad? Nosotros admiramos a Dios, admiramos sus atributos. Y esos atributos son rayos de su naturaleza divina. Glorificar a Dios es tener pensamientos de admiración, de estimarlo por sus excelencias. Estamos completamente buscando diamantes preciosos dentro de Dios, de su naturaleza, para admirarlo. Cuando leemos la Biblia, ¿qué me dice este texto de Dios? ¿Qué atributo yo puedo aprender de este texto que estoy leyendo? ¿De qué manera yo lo puedo ver? ¿Qué me muestra Dios de él? ¿Verdad? Ok. Glorificar a Dios, segundo, significa glorificarlo. Significa adorarlo. Dar a Jehová la gloria debida a su nombre. Dice el Salmo 29, versículo 2. Da a Jehová, atribuye a Jehová. En inglés dice, ascribe unto the Lord glory. Ascribe, atribúyele, da, él le pertenece, él es el único que le pertenece, ¿verdad? De una manera reverenciar, por ejemplo, Abraham, ¿verdad? Dice que se inclinaba, se postraba. Usted nota que en el Antiguo Testamento la palabra adorar tiene la etimología de inclinarse, postrarse. En el Nuevo Testamento, proskuneo significa también postrarse, pero ya en el Nuevo Testamento algo raro acontece, no es raro, y que ya no es tanto la postura del cuerpo, sino que la postura del alma. Y por eso que en el Nuevo Testamento, es interesante, en el Nuevo Testamento no aparece la palabra adoración. ¿Por qué? Bueno, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu en verdad. Entonces ya Cristo dice, ya no es en el monte adorando ceremonias, ya no, ahora por el espíritu. Yo no tengo que claro, es bueno, nos arrodillamos, ¿verdad? Nos postramos, amén. Pero no tengo que postrarme para adorar. Amén. Puedo adorar de pie, puedo adorar sentado, puedo adorar en el carro, puedo adorar en cualquier situación, porque ahora yo soy el templo del Espíritu Santo y puedo adorar a Dios en cualquier momento. Podemos adorar a Dios en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier situación, hasta postrado en un hospital. Una persona hasta con tubo que esté operado puede ahí en medio de su dolor, puede adorar a Dios en su mente y Dios recibe esa adoración. Ok, entonces tercero, los afectos. Adoramos a Dios con nuestros afectos, con nuestras emociones. Somos seres emocionales. Mira lo que dice Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Ok? Amarás a tu Dios, en otra palabra, es completamente adorarle a Él. Yo diría una adoración tripartita, alma, cuerpo y mente.
somos tripartitos, ¿verdad? Como Dios es trino. Así también nuestra adoración, alma, cuerpo y mente. ¿Okay? Y cuarto y último, en conclusión, adoramos a Dios, glorificamos a Dios sujetándonos. Sujetándonos. Cuando nos dedicamos nosotros a Dios y estamos prestos para servirle. Así como los ángeles en el cielo están prestos para servirle en el momento dado, nosotros nos sujetamos a Él y estamos prestos para servirle. Nosotros estamos sujetos a Dios cuando lo glorificamos, cuando devotamente estamos a su servicio. ¿Okay? Mira lo que le dijo David a Saúl en 1 Samuel 17:32. Él le dijo: tu siervo irá y peleará con este filisteo. ¿Se acuerdan cuando no había uno que peleara contra Goliat? ¿Qué estaba haciendo David? Saúl, aunque era un rey, David se sujetó a Saúl. Yo estoy a tu servicio, tú eres el rey, aquí no hay uno que se levante, yo voy a ir, voy a pelear contra ese filisteo. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos a hacer, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, yo voy a hacer lo que tú quieras. Eso es lo que significa glorificar a Dios. Yo voy a hacer tu voluntad. Entonces es importante, hermano, ¿verdad? Llegando a lo último, y continuaremos en la próxima ocasión, ¿cuál es el fin por el cual Dios creó al hombre? Esta pregunta fundamental. El fin por el cual Dios creó al hombre, ¿cuál es? Dios creó al hombre para su gloria y para que el hombre también lo disfrute a él. Disfrute. Esa palabra, los cristianos, los creyentes no piensan en esos términos. Uno tiene que comenzar a pensar en esos términos. Tremendo. Porque Dios quiere que nosotros le disfrutemos. Deleítate en Jehová. Amén. Deleítate en Jehová. Aleluya. Entonces, mire, por esta manera. Dios vive, por así decirlo, desde la eternidad. Dios no fue creado, Dios siempre ha existido. Esto es el misterio que nuestra mente tan finita no podemos captar. ¿Cómo es? Porque un niño le pregunta a mi hija: ¿y quién hizo a Dios? Entonces yo dije a ella, yo le estaba explicando a mi hija, todas las niñas, los niños hacen esa pregunta todo temprano, y yo le estaba tratando de explicar a ella, ¿verdad? Yo digo, si alguien hizo a Dios, pues ve quién es más grande. Entonces me dice, bueno, ¿quién hizo a Dios? Entonces yo te pregunto, ¿y quién hizo a aquel que hizo a Dios? Y ahí tú sigues. Entonces eso es interminable. Entonces no hay fin. Entonces digo, no, Dios siempre ha estado, siempre ha existido. Y eso nuestra mente no puede captar verdaderamente lo que eso significa. ¿Okay? Pero vivir, una vez más, ¿cuál es el fin o el propósito máximo o la meta final por la cual Dios me creó? ¿Por qué Dios me creó? Yo estoy consciente, yo estoy vivo en este planeta, tengo cantidad de años, pero ¿por qué estoy en el planeta? No. Y es trágico, yo digo que es trágico, cuando estamos sin Dios, sin esperanza en el mundo, se entiende que no éramos como seres, como bestias irracionales. Pero ¿qué tal ahora que somos creyentes, amados? ¿Qué tal ahora que somos hijos de Dios? Tenemos que entender esto.
Debemos entenderlo y debemos que el Señor, que nuestra mente sea renovada, transformada y cambiar, y que nosotros verdaderamente comencemos a entrar a esa visión de Dios para con nuestras vidas, de que Dios me ha creado a mí, Dios me ha creado a mí, no porque yo sea, yo no necesito crearme a mí, Dios no tiene necesidades, ¿verdad? Ya lo hemos establecido. Dios creó por el puro afecto de su gracia, porque Él quiso, y fíjese, hermano, el acto de crear es un acto de gran misericordia, porque eso significa que Él ha invitado a pecadores, reos del infierno, a que participen de su naturaleza, a que contemplen su gloria, a adoptarlo como hijos suyos. A todos los que recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que son nacidos del agua y del Espíritu. Sí. Entonces nosotros tenemos el privilegio, hermano, el privilegio. Cuando yo leo esos textos en hebreo que dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, piense esto. Es que nosotros vivimos la vida, o sea, leemos estos textos y como que no nos impacta como debe impactar. Como que el Dios del universo, el creador del cielo y de la tierra, no se va a avergonzar de mí, que soy un vil pecador. Apártate de mí, que soy hombre habitual. Y yo, entonces, vivir la vida, yo como pecador, y que Dios me invite a mí a su mesa, que Dios me invite a mí a ser participante de su naturaleza, que Él me invite a mí, a comer del manjar de su mesa, que Él me invite a mí, yo quiero, Padre, Padre, te pido algo, Padre. Sí, hijo, hermano, ¿qué tú quieres? Yo quiero, Padre, que donde yo estoy, ellos estén contigo. Ellos estén también. Santo. ¿Crees que no tenía que decir eso? O sea, Él podía redimirnos y dejarnos un rincón. ¿Entiendes lo que quiere decir? Él podía quedarse, redimirnos a nosotros, hacer la obra redentora, y Él quedarse disfrutando de Dios, disfrutando la adoración, y de vez en cuando descender a la tierra y déjame ver cómo está este pueblo. Cada 1000 años, déjame ver cómo está mi pueblo. No, es decir, donde yo estoy, yo quiero que ellos también. Wow, gloria a Dios. Amén. Padre, te damos tanta gloria y tanta gracia por tu infinita misericordia para con nosotros. Te bendecimos. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte por esta gloriosa verdad? Haznoslo entender. El fin por el cual tú nos has creado, Padre. A ti sea la gloria, la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.